Este video va dirigido hacia los estudiantes universitarios que desean mejorar sus prácticas en cuanto a la docencia y vamos a abordar distintos temas. Mi nombre es Dylan Fernández y mi compañero es Daniel Rueda. Y en las siguientes entrevistas vamos a abordar el pensamiento crítico y cómo llegar a él a través de la filosofía, desde la educación inicial hasta la superior. Contamos con la participación de una maestra Nobel de secundaria y de un maestro experimentado, pero en este caso es un maestro experimentado en la educación superior. Soy Alejandra Cortés, tengo 25 años de edad, nací aquí en la ciudad de Bucaramanga. Mis padres, Mauricio y Judith, son pensionados del ejército, son enfermeros. Pues por su profesión, mi formación inicial se dio siempre en los liceos del ejército. Finalicé mi bachillerato en un colegio público. Soy egresada de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, donde actualmente me encuentro realizando mis estudios de maestría en filosofía. Ahora tengo el cargo de profesora de filosofía y cátedra de La Paz en la SPA en Gimnasio Cantillana, donde me he desempeñado alrededor de 2 años y medio. En cuanto a las necesidades de mis estudiantes, debo decir que son principalmente necesidades de formación en lectura y de escritura, puesto que el contexto en el que ellas pues tienen ese proceso de aprendizaje, hay muy poco contacto con una lectura y una escritura como es debido. Ellas están muy mediadas o limitadas por el uso de la tecnología, que les ahorra en pensamiento y les ahorra esfuerzo, de manera que pues yo creo que esa es de todas las necesidades que tienen, esa es la necesidad principal en cuanto a academia. Con respecto a necesidades formativas, pues porque lo académico siempre va de la mano de la formación de la persona, hay mucha falencia en lo que es trabajo autónomo y el trabajo desde la libertad. De manera que pues una vez se ha podido, digamos, lidiar o no lidiar, sino más bien trabajar en personas con pensamiento crítico, que sean autónomas, que practiquen la libertad con responsabilidad, podemos entrar a trabajar un poco más de esas necesidades académicas. En lo que respecta a mis necesidades como profesor y como acompañante para suplir las necesidades de mis niñas, encuentro que son, antes que formativas, son principalmente de condiciones de trabajo. Nosotras enseñamos prácticamente en contra del tiempo, ¿no? Tenemos 45 minutos semanales, a veces 1 hora y 20 semanal para dar todos los contenidos, y ese afán por completar el plan de estudio y de trabajo anual nos hace desplazar a un segundo plano las necesidades fundamentales, que es el trabajo con rigor, el trabajo para la formación académica a largo plazo, de manera que yo creo que mis necesidades actuales principalmente son de condiciones laborales. Entonces hay muy poco tiempo laboral para la preparación de las clases. Hay muy poco tiempo dentro de la misma clase para trabajar todo lo que uno se propone y prepara. Aunque pues claro está, también hay necesidades formativas, y dado pues principalmente mi condición particular, porque nosotros en la Escuela de Filosofía no somos formados para enseñar,
Esto pues en mi carrera no se ha visto como un limitante, pero siempre hay pues ciertas estrategias, ciertos recursos que no se nos han dado de primera mano para aplicar en un salón de clase. A fin de cuentas pues son esas dos necesidades. Las planeaciones de mis clases las realizo con enfoques metodológicos que me permitan un aprendizaje activo por parte de mis estudiantes. ¿Qué utilizo para eso? Utilizo la taxonomía de Bloom, que me muestra, digamos, algunos objetivos de aprendizaje pues, en unas escalas que van creciendo desde un nivel cognitivo bajo hasta un nivel mucho más complejo. Para esto recurro mucho a actividades de trabajo colaborativo, a actividades como foros de discusión, como debates académicos y ejercicios un poco más dinámicos que impliquen un trabajo personal, pero con retroalimentación de sus compañeros. Para desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes recurro a dos elementos principalmente. El primero, pues la orientación de objetivos pedagógicos que vayan desde niveles bajos hasta niveles un poco más altos, que me permitan llevar a mis estudiantes a plantearse preguntas, porque pues una de sus debilidades es que primero no preguntan, segundo no saben preguntar, y por el otro lado me gusta mucho poner los problemas en su contexto. Recurro a, ejemplo, memes filosóficos, ya que es mi área, a películas, a canales de YouTube, y yo creo que esto las acerca un poco más a lo que es su realidad, a pensar su realidad, su contexto, su sociedad, desde lo que es más cercano y más propio a ellas. De mi labor como docente puedo decir que es un trabajo de nunca acabar, ¿no? Exige una formación constante, una actualización constante, pues porque las metodologías y las estrategias se renuevan a medida que nuestras generaciones cambian. También creo que es un trabajo de mucha fuerza espiritual, porque es una labor en la que se pretenden y se buscan frutos que en la mayoría de los casos se van a ver a largo plazo, de manera que exige mucha paciencia y mucha fuerza para no desmotivarse cuando las cosas no se dan, no resultan, cuando tenemos que cambiar tal vez lo que no queremos cambiar, cuando tenemos que darnos cuenta de que la clase no tiene que hablar de mí, sino ser para mi estudiante. Es un trabajo que todos los días nos habla de nosotros mismos como personas también, de lo que podemos hacer con nuestros estudiantes dentro y fuera del aula, de lo que nos puede hablar, o bueno, que nos habla más bien de un contexto que tal vez puede ser lejano para nosotros, como es mi caso, porque aunque no hay una brecha generacional muy amplia entre mis estudiantes y yo, nos llevamos, no sé, ellas tienen 16, 15, 17 años, yo tengo 25, pues somos muy cercanas, pero la manera en la que nos hemos formado pues nos aleja un poco, y eso es algo con lo que me ha costado mucho sobrellevar. No sé a veces de verdad cómo llegarles, cómo llevar una clase, cómo hacerlas interesarse por algo a lo que no están acostumbradas, que es a pensar, a leer, a escribir, de manera que así veo y evalúo hoy mi trabajo, ¿no? Pues puedo valorarlo como un ejercicio de autorreflexión,
de retroalimentación constante, no solamente, digámoslo, del profesor, digo, no es una autoevaluación única del profesor, sino también el trabajo con sus estudiantes. Buenas noches, mi nombre es Cristian Quintero, tengo 37 años, soy filósofo de profesión, nací aquí en la ciudad de Bucaramanga y aquí mismo resido. Mis padres, Carlos Julio Quintero y Gloria Amparo Herrera, son trabajadores y mi primera formación la hice en un colegio de orientación confesional, de ahí un primer contacto con el mundo de las humanidades, el cual se continuó con una formación en filosofía en pregrado en la Universidad Industrial de Santander, de la cual soy egresado, y a continuación me trasladé a la ciudad de Bogotá para continuar los estudios haciendo una especialización en filosofía de la ciencia. Posteriormente me devolví para esta ciudad y empecé estudios de maestría en ciencias políticas y con posterioridad empecé estudios de doctorado y ya estoy en mi segundo año de doctorado en la Universidad Industrial de Santander. Además, soy profesor de la misma universidad desde el año 2005, entonces ya a la fecha completo una trayectoria de cerca de 13 años como profesor en esa universidad y en otras universidades de la región. Bueno, como profesor universitario, en este caso profesor de filosofía en la Universidad Industrial de Santander, la trayectoria durante estos 13, 14 años en la docencia me ha permitido detectar una serie de necesidades que tienen los estudiantes en su formación de pregrado. Estas necesidades tienen que ver fundamentalmente con la manera en la que los estudiantes, desde muy temprano en la carrera, experimentan ese enfrentamiento con los textos filosóficos. Básicamente el terreno donde se alimenta la carrera y la formación de los estudiantes es justamente con el contacto con los clásicos, con los autores clásicos y con los textos clásicos de la filosofía. Pero naturalmente esos autores vienen de contextos y de épocas muy diferentes y de ahí la principal necesidad que tienen los estudiantes a la hora de enfrentarse a esos autores y a la gran tradición que tiene la filosofía es justamente acercarse a los textos de una manera que los textos cobren sentido para ellos y también cobren sentido en el mundo en el que están viviendo. De ahí la necesidad de entablar un diálogo entre los textos clásicos, entre la tradición filosófica y el mundo contemporáneo. Quizá ese puente entre la tradición propia de la filosofía y las necesidades o los problemas que ven los estudiantes hoy en día constituye la principal urgencia, la principal carencia que vemos nosotros en los estudiantes. ¿Cómo hacer para que la filosofía resulte hoy un saber actual y un saber que se pueda poner en contexto? Bueno, en el caso específico de la formación en pregrado en filosofía, en la Escuela de Filosofía en la Universidad Industrial de Santander, la principal metodología, por lo menos tradicionalmente ha sido así, no solamente aquí, sino en muchos programas de filosofía a nivel nacional e internacional, es una metodología que se llama el seminario alemán, que consiste justamente en un procedimiento, en un conjunto de acciones que mediante el acercamiento conjunto al texto filosófico, tanto por parte del profesor como por parte de los estudiantes, ambos, aunando esfuerzos y aunando saberes, puedan enfrentarse al texto de manera conjunta. Entonces, esto significa, por una parte, que para que ese saber del profesor y el saber que puedan extraer los estudiantes del texto filosófico sea un saber pertinente, lo más importante es problematizar ese saber. En consecuencia, partimos siempre de la proposición o del planteamiento de un problema alrededor del cual gira tanto la lectura del texto, la forma y las herramientas con las cuales se lo lee, como también
la forma en la que damos respuesta con los estudiantes a ese problema que planteamos en el salón de clase. A través de eso intentamos, por una parte, tener una comprensión adecuada, una interpretación lo más correcta posible del texto, pero al mismo tiempo intentamos que ese problema que se plantea en el mundo de la filosofía pueda ser también un problema que se saque de ese mundo y se pueda plantear en el mundo actual, y ver cómo los filósofos clásicos o contemporáneos son útiles para pensar esos problemas que normalmente son problemas transversales y son problemas que se presentan en toda época o en todo lugar. Bueno, hoy en día existe una necesidad imperativa, tanto desde el punto de vista gubernamental como desde muchos sectores sociales, por la necesidad de que los estudiantes en cualquier nivel de su formación desarrollen competencias de pensamiento crítico. Naturalmente esa capacidad o esa habilidad de pensamiento es muy distinta en una formación temprana, básica, como en una formación media y por supuesto pues, también en una formación superior. Lo más natural, lo que a primera vista uno podría pensar es que la forma en la que se debería desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria, en este caso en su formación básica y media, es a través de una mayor contextualización del estudiante con la sociedad y con el mundo en el que vive. Es necesario que los estudiantes tengan un mayor contacto con el mundo, que salgan más a él, que tengan más contacto con los medios de comunicación, con los medios informáticos, con la tecnología, etc., para que a través de ese contacto se permee, sean como una especie de esponja que absorba la mayor cantidad de información posible sobre su entorno más inmediato o sobre el mundo en general. Esto, por supuesto, para darles el suficiente contenido, el suficiente insumo para empezar a ver lo que sucede en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Y posteriormente, sí puede surgir la necesidad de encontrar otras herramientas con las cuales juzgar eso que calificamos a primera vista tanto de bueno como malo. Y eso es justamente lo que se intenta en la formación en educación superior. El pensamiento crítico aquí está más enfocado no tanto a absorber esos contenidos, a conocer esa realidad más inmediata o menos, sino a encontrar las herramientas que nos permitan juzgarlas, no simplemente a partir de una opinión crítica o a partir de un punto de vista crítico, sino a argumentar críticamente esa misma realidad. Y para eso se necesita contar con herramientas tanto lógicas, herramientas argumentativas y herramientas de conocimiento. En el caso de la filosofía, ese conocimiento viene de la tradición filosófica, pero también es necesario que esa tradición responda a las necesidades y a los problemas que surgen en el mundo actual. Entonces, lo más importante, diría, para resumir, son esas dos instancias. En una primera formación, un conocimiento, un contenido, una absorción de información por parte de los estudiantes que les permita conocer en qué mundo viven, y por otra parte, en el caso de la educación superior, herramientas formales para analizar y para criticar argumentativamente esa realidad que ya se conoce. Bien, a lo largo de estos 13, 14 años como docente universitario, una de las lecciones más valiosas que he aprendido a través de la enseñanza y el aprendizaje con los estudiantes, porque siempre es una cuestión doble, se le enseña a los estudiantes, pero también los estudiantes enseñan muchas cosas a sus profesores, es justamente que lo más emocionante, podríamos decirlo así, de ser profesor es al mismo tiempo nunca dejar de ser estudiante, es decir, nunca dejar de ser o de tener un deseo por aprender siempre cosas nuevas. Pienso que eso es lo que distingue tanto a un buen maestro de un mal maestro, y lo mismo lo que distingue a un
mal estudiante de un buen estudiante, para categorizarlos así. Y es nunca dejar que ese deseo, ese placer incluso por aprender algo nuevo, lo que sea, aminore, desfallezca. Creo que esa es la clave, porque si el profesor siente placer cuando aprende, ese mismo placer se transmite cuando enseña. Y es justamente eso lo que tiene finalmente que transmitir a sus estudiantes, independientemente de cuál sea el contenido. El placer por aprender algo, un placer estético, un placer intelectual, un placer sensitivo por aprender cosas nuevas, y eso mismo tiene que intentar que se reproduzca en sus estudiantes, es decir, que sus estudiantes aprendan cosas, pero también que se enamoren por aprender cosas, y en esa misma lógica que enseñen a otros ese mismo placer por aprender. Creo que de esa forma es que se alimenta la cadena entre profesores y estudiantes. Buenas noches, estamos aquí mi esposa Alejandra y yo. Somos esposos desde hace 2 años, nos casamos hace ya 2 años, nos conocemos desde hace 6, y además del amor que compartimos, también tenemos esa pasión o ese amor por los autores y por los libros de filosofía. Con respecto a la pregunta sobre la importancia de la formación para el pensamiento crítico, encontramos que, bueno, yo encuentro particularmente en mis estudiantes de 9º, 10º y 11, que la filosofía se presenta como una buena excusa para pensar el contexto en el que las personas se desenvuelven. Y aunque es una materia, formalmente hablando, pues que empieza ya en sus últimos años de educación media, es una formación, bueno, la formación filosófica o la formación de pensamiento crítico inicia desde temprana edad, ¿no? Desde que los niños empiezan a cuestionarse por el mundo, a asombrarse por las cosas que tienen a su alrededor, a hacer preguntas con respecto a ellos. Y yo creo que la importancia de los profesores hoy, los que están atendiendo pues, las necesidades de los más chiquitos, es atender precisamente esas necesidades de encontrar respuesta a lo que se desconoce. En esa medida, pues yo creo que nosotros como docentes de filosofía, pues por supuesto tenemos la labor de despertar y apasionar a nuestros estudiantes, pero los profesores no filósofos también tienen la labor de llevar a sus estudiantes a cuestionarse pues desde sus asignaturas, ¿no? Porque a fin de cuentas pues toda la formación es transversal, ¿no? Así como nosotros recurrimos a veces a teorías de otras disciplinas, a metodologías de otras disciplinas, las demás disciplinas también toman mucho o beben mucho pues, de nuestra formación o de la formación más bien del filósofo, que es la de cuestionar, analizar, la de revisar y posicionarse también, ¿no? Frente a esa realidad que se le presenta. Esa misma relación o esa misma síntesis que hay entre el conocimiento filosófico y otras formas de conocimiento también la encontramos en la formación superior, y es muy importante en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque entendemos, por ejemplo, en el caso de la filosofía, que la filosofía es un saber autónomo respecto de las demás áreas del conocimiento, que se alimenta muchas veces de su propia historia, pero también entendemos que el factor de incidencia del pensamiento crítico radica justamente en la capacidad que podamos desarrollar en los estudiantes de tomar ese saber filosófico y trasladarlo a otros espacios de conocimiento, como puede ser la política, la antropología, pero también a otras manifestaciones de la cultura y de la sociedad, como puede ser el cine, la televisión, las series, etcétera, las redes sociales. Creo que es en ese cruce, como dice Alejandra, entre el conocimiento filosófico y el conocimiento no filosófico, el de otros campos del saber,
donde reside la verdadera capacidad de nosotros como formadores de desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes, utilizando a los filósofos para pensar el mundo en el que hoy nuestros estudiantes viven.